Continuando con los trastornos inflamatorios de la cavidad nasal, ya vimos como el ejemplo de poderlos describir con su morfología, su extensión, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a hacer un breve repaso sobre varias de las patologías o de las etiologías que nos pueden provocar estos trastornos en las diversas especies o animales domésticos de estudio. Esto también van a ver que son las enfermedades más comunes que pueden ustedes observar dependiendo la especie en la que especializar. En primer lugar, vamos a comenzar con la descripción de la rinotraqueitis infecciosa bovina. Esta es una enfermedad viral provocada por un herpes virus, donde sus signos principales son fiebre, apetito reducido, una disnea que se acompaña con un exudado mucopurulento en la cavidad nasal, en tráquea y veremos los hollares dilatados, así como en algunas ocasiones una descamación de la cavidad nasal, ¿okay? Del morro completo a veces. Se acompaña con neumonías, en algunas ocasiones podemos registrar abortos, conjuntivitis, meningoencefalitis y a veces hasta infecciones genitales en la hembra, así como otras lesiones en boca, esófago y hasta en los preestómagos. La transmisión es oral y venérea, de ahí que mencionamos que podemos encontrar estas lesiones o infecciones genitales. ¿Cómo es el exudado que podemos observar? Pues es un exudado mucopurulento, recordemos la imagen, en cavidad nasal y tráqueas. Vamos a encontrar lesiones pustulares, hiperémicas y hemorragias petequiales y equimóticas, no nada más en la zona nasal, sino también en tráquea. ¿Ok? Vamos a poder observar daños en conjuntiva junto con una inflamación purulenta y llegando hasta una opacidad corneal, sin olvidar esta parte resaltada, que es que los becerros son los principales afectados. Lesiones que son compatibles con dicha patología. En este caso estamos ante una conjuntivitis severa, que como ya lo mencioné, es uno de los signos comunes en este tipo de enfermedad. Acá tenemos unos terneros afectados por lo mismo, por una rinotraqueitis infecciosa bovina, donde podemos observar esta descarga nasal serosa o ya en este caso seropurulenta. Y una característica, esto es lo que llamamos un feedlot o un corral de engorde, donde desgraciadamente este tipo de infecciones llegan a ser mucho más frecuentes si no se hace un manejo adecuado zootécnico de este tipo de producción, ¿ok? Acá, ¿recuerdan esta fotografía? Bueno, entonces esta es una rinitis y faringitis fibrinosa provocada precisamente por esto, por el IBR. Tenemos otras dos imágenes características. Esta es una laringitis y traqueitis fibrinosa. Más adelante vamos a observar estas lesiones en tráquea. Y aquí tenemos un morro de un ternero afectado. Vemos que efectivamente hay restos de una secreción mucosa, pero podemos ver esta descamación que yo les hacía mención con un registro de hiperemia. Así esto no lo podemos clasificar como una necrosis o una hemorragia, más bien parece parte de la misma irritación y la descamación que se está produciendo, ¿ok? Esto ya tendríamos que tener al espécimen o al paciente enfrente para poder evaluarlo. La rinitis porcina por cuerpos de inclusión. Vamos a ver acá, al menos en la descripción de estas patologías, dos tipos de enfermedades que afectan precisamente la parte o causan una rinitis en cerdos, una viral y otra es bacteriana. Pero ahorita comenzaremos con la viral. En este caso estamos hablando de un herpes virus que afecta a lechones, ¿ok? Dato curioso. Signos. Tendremos rinitis serosa, pasando por purulenta,
Cuando ya tengamos una lesión o una secreción purulenta, quiere decir que ya se registró una infección secundaria, quiere decir que vienen las bacterias y hacen fiesta. Tendremos anemia, fiebre, es de alta morbilidad pero baja mortalidad, si es que no se complica con signos o con neumonías posteriores. De forma histológica, vamos a observar que una rinitis no supurativa, esto es nada más una reacción inflamatoria en epitelios y en capas más internas. Veremos una metaplasia escamosa y muy importante, presencia de cuerpos de inclusión intranucleares en las células del epitelio de las glándulas y sus conductos, o sea, de las glándulas que son secretoras de moco. Es una imagen describiendo esto. Vemos un lechoncito, obviamente, pues el cadáver de un lechoncito que ha sido, o se ha hecho un corte axial de su cavidad, de su morro, y podemos ver la inflamación, podemos ver cómo los tejidos se han desplazado, podemos observar la coloración, lo que nos hace sospechar también en parte de algunas hemorragias o de la magnitud de la inflamación, de la hiperemia y la congestión que se está provocando o que se registró ahí. Y podemos ver estos pequeñitos cornetes se ven desgastados. Y en animales vivos, bueno, obviamente este es un cadáver, pero en animales vivos una característica que te va a dar un norte de que realmente estás enfrentando a esta enfermedad es esta deformación que podemos ver en la trompita, en el morro de nuestro lechoncito. Podemos ver que esta se ha comprimido, vemos cómo es que se comprime y se ha producido una degeneración. Vemos estas curvitas. Bueno, también veremos, ahorita desgraciadamente no está de lado, pero de frente podemos ver cómo el mismo morro se ha desplazado y ha quedado chueco, ¿no? Para decirlo de una manera vulgar, entre comillas. Este es un corte histológico del epitelio, precisamente, y podemos observar los cuerpos de inclusión que hacen intranucleares. Estos puntos, ojo, esto es el núcleo de la célula. ¿Okay? Este punto que está aquí dentro, esto más oscuro, son los cuerpos intranucleares de los que se hace mención. Respiratorio felino. Son varias infecciones que atacan a las vías respiratorias superiores. Entre estas son la rinotraqueitis viral felina, el calicivirus felino, reovirus felino, neumonitis felina, pero los principales son estos dos. Esto es una transmisión directa por medio de fomite, saliva, y al menos coinciden con que provocan una rinitis necrótica, traqueitis y conjuntivitis. ¿Ok? En algunas ocasiones tendremos estomatitis ulcerosa. Estos son úlceras en la mucosa. Estas fotografías que estamos viendo a continuación son descripción precisamente de la inflamación. Podemos ver que el tejido se ve inflamado, no hay una congestión severa, pero sí hay rastros de la secreción mucosa y hasta podrán mencionar yo purulenta. Esto es simplemente parte de pues un poco de suciedad, de mugrita que tiene el paciente, pero que se ha habido acumulado por esta presencia de moco. La conjuntivitis también es muy clara, entonces, ojo, si tenemos un cachorrito con estas dos características, hay que sospechar inmediatamente de un complejo respiratorio felino. Acá estamos viendo la presencia de la conjuntivitis, vemos cómo la esclera se comienza a ver opaca. Esto facilita, o sea, hay una inflamación. Vemos cómo los párpados también están teniendo una inflamación severa, un edema. La secreción ocular, esto ya es una cosa mucho más severa, pero quiero mostrarles esta fotografía. Cuando tenemos esta opacidad o llega la inflamación a tal punto, se acarrea una serie o digamos que una de las lesiones todavía más importantes o más severas, por así decirlo, es la presencia ya de úlceras corneales.
y la estomatitis que mencionaba. Esta fotografía corresponde a un paciente con una estomatitis, no precisamente por rinotraqueomitis felina, pero sí sí ejemplifica perfecto el tipo de lesión que vamos a encontrar en estos casos, ¿no? Esta triada. Rinitis, mejor dicho, rinitis, conjuntivitis, a veces con úlceras, y estomatitis. Entonces, voilà, tenemos la receta perfecta para una enfermedad respiratoria. En el caso de las infecciones bacterianas y micóticas, tratar dos enfermedades que provocaban problemas en harinas, una atrofia renal, perdón, una atrofia de fosas nasales. Bueno, esta es la bacteriana. Esta es producida por una pastorela multocida con una bordetela bronchiséptica que causa desviación de nariz, así como acortamiento de la nariz del cerdo afectado. No solamente afecta a lechoncitos, afecta también a pacientes, a cerdos adultos. Se caracteriza por secreción nasal serosa, estornudos y, en casos muy avanzados, disnea y anorexia. Las lesiones, congestión multifocal en la mucosa nasal, presencia de edema, exudado seromucoso, y de forma microscópica encontraremos metaplasia e hiperplasia de la mucosa nasal, precisamente con inflamación, presencia de macrófagos, linfocitos y obviamente la destrucción de los cornetes seguida de fibroblastos. O sea, vamos a tener unos cornetes atrofiados, no una nariz solamente atrofiada o chueca, sino que vamos a ver que se ha destruido el tejido óseo. Esta, obviamente, es una rinitis atrófica severa. Podemos ver las flechas nos están señalando la posición. Y esto podemos pensar que es entre edema, la reacción inflamatoria, así como una forma de compensar que tiene el organismo para poder fibrosar el daño que se ha provocado. Estos son dos cornetes, dos piezas de cornetes de diferente paciente. Obviamente, no es un paciente sano, ojo, podemos ver la congestión, o tal vez había una presencia de hemorragia y una destrucción inicial muy leve de los cornetes. Sin embargo, esta imagen ya de la extrema derecha es una imagen donde se ejemplifica perfectamente la destrucción ya completa de dos de estos cornetes y no nada más la atrofia, sino que ha comenzado la destrucción inferior, quedando ya solamente unos vestigios de cornetes derechos superiores. Que esta es una enfermedad supurativa en los caballos. Hay una inflamación del aparato respiratorio superior y también esta llega a trasladarse hacia ganglios linfáticos regionales. Es provocada por Streptococcus equi y se registra en caballos menores de 2 años. De forma clínica encontraremos anorexia y fiebre con un exudado seroso en nariz que pasa de ser muy discreto a ser ya mucopurulento en cuestión crónica. A las 2 semanas, si la infección no se ha detectado de forma adecuada, no se le ha dado tratamiento adecuado, esta pasará hacia los maxilares y parotidios, que va a aumentar el tamaño, va a causar abscesos y cuando este absceso llegue a un punto límite va a romperse, va a haber una ruptura y causará lo que llamamos una papera equina y habrá una lesión, veremos que está supurará lo del equino. También, si no se recupera, si sigue acumulándose en las bolsas guturales, se causará este absceso retrofaringeo que menciono, pasará esta faringe y puede llegar a provocar, o sea, no nada más, puede reventar, diciéndolo de manera vulgar, hacia el exterior del individuo, o sea, en la mandíbula, también tiende a reventar o a romperse esta bolsita y irse directamente hacia, o sea, romperse, pasar por faringe y llegar directamente por medio de tráquea hacia pulmones y provocar una neumonía por broncoaspiración, cosa todavía
Imágenes son ejemplos de lo mismo. Acá tenemos una rinitis, precisamente, con su secreción mucopurulenta. Y esta, la imagen de la derecha, son estas bolsas, son los abscesos que se mencionan. Aquí ya fueron rotos, fueron seccionados de manera quirúrgica, quiero pensar, para poder drenar el contenido de pus que tenían estos y evitar que pudiera pasar por un problema neumónico. ¿Qué pasa desgraciadamente con estos pacientes? Queda una cicatriz aquí y a veces eso llega a causar problemitas estéticos. Tenemos de forma de hongos la rinitis micótica. No llega a causar una neumonía por Aspergillus fumigatus, pero sí produce un exudado mucopurulento en una narina o en los dos. ¿Y cómo se puede identificar? Pues se da como una rinitis que no cede a tratamiento y llega a ser de forma crónica. Este es un paciente afectado con rinitis mucopurulenta por Aspergillus fumigatus y esta es una endoscopía donde podemos ver los contenidos o cómo se ha acumulado el Aspergillus fumigatus dentro de la cavidad nasal. Esta es una tomografía computarizada de esto. ¿Qué pasa? No nada más te va a causar una irritación y te va a causar daño en la mucosa nasal. Puede también ser tan severo, pasar los tejidos y causar la destrucción del tejido óseo. Vemos acá también que los cornetes están siendo destruidos. Hay una deformidad en el tejido óseo, en el esqueleto del animal. Y esto obviamente, como vimos, los cornetes tienen una función específica y esto nos va a causar severos problemas. Así que no es una cosa que se pueda tomar a la ligera. Michis tenemos el Cryptococcus neoformans, que es un exudado mucopurulento que causa un exudado mucopurulento bilateral. Puede ser o llega a ser una secuela de la rinotraqueitis viral felina y desgraciadamente este hongo nos causa áreas de osteólisis, o sea, destrucción del tejido óseo. Podemos ver acá cómo la estructura nasal de este michis está viendo afectada y vemos estas lesiones características. Ojo, no solamente estamos hablando que es una inflamación, ¿ok? Esto ya es parte de la destrucción del tejido óseo y es parte de esa fibrosis que causa o que se da como respuesta hacia dicha lesión. Esto no quita de que el paciente se vea severamente afectado y que sí traiga consecuencias más severas. En este caso, no se produjo esta fibrosis como lo vimos en las otras dos imágenes, pero sí podemos registrar que se ha destruido pues, el tejido óseo. Para finalizar este video, el más común, chicos, el Oestrus ovis en ovinos, que se produce por la mosca Oestrus ovis, que anida en cornetes, senos paranasales y laringes, causando rinitis irritativa con secreción mucopurulenta y llega en algunos casos a penetrar el hueso etmoides y llegar hasta cavidad craneal causando meningitis. Esta es la bellísima mosca desgraciada que puede provocarnos. Esta imagen es de una rinitis precisamente, es meramente ilustrativa, pero sí podemos ver la destrucción que ha estado causando. Junto con esto es para poder demostrar el poder que tienen las larvas de esta mosca para poder destruir el tejido. La linguatula serrata y capilaria aerófila. La linguatula serrata es un artrópodo que en su estado adulto parasita fosas nasales de perros y otros carnívoros, y la capilaria aerófila también es otro nematodo que puede
Perdón, este es un nematodo que puede encontrarse en fosas nasales de carnívoros. Esta primera, como lo menciona la flecha, esta es la Lingualata serrata, que llega y se adhiere, tiene unos ganchitos que se adhiere a la mucosa nasal y comienza a alimentarse de esta mucosa y comienza a causar destrucción de la misma, amén de la inflamación que provoca. Y acá tenemos a el otro nematodo que está causando o que también igual se adhiere a la mucosa de la nariz de los caninos u otros carnívoros silvestres y causa una destrucción muy similar. Tenemos la capilaria aerófila. ¿Ok? Bueno, pasemos al siguiente video, por favor.